1917, alguien publicó un artículo en una revista dando 10 razones de por qué las personas deberían asistir regularmente a una iglesia. Yo he parafraseado estas razones para poder leerlas más fácilmente, más entendiblemente. Dice, en primer lugar, 10 razones de por qué debemos asistir a la iglesia. En primer lugar, porque se ha comprobado que una comunidad en la que los hombres abandonan, se burlan o ignoran sus necesidades espirituales, experimenta un rápido deterioro. En segundo lugar, porque asistir a una iglesia o trabajar en ella implica cultivar el hábito de sentir cierta responsabilidad por otros, a la vez que promueve fortaleza moral. 3, porque hay otros días libres en los cuales podemos dedicarnos puramente a descansar, pero los domingos difieren del resto de los días libres, entre otras cosas, en el año de que contamos con 52 domingos cada año. Así que los domingos ve a la iglesia. Yo no entiendo cuál es la relación, pero eso es lo que él dice. 4, porque aunque podemos adorar al Creador en cualquier parte, es un hecho que el hombre promedio que se aleja de la iglesia no se dedica a adorar o a meditar. En la mayoría de los casos termina con el suplemento del periódico en sus manos. 5, porque puede ser que no escuches un buen sermón en la iglesia, pero a menos que seas muy desafortunado, seguramente vas a escuchar a un buen hombre que juntamente con su buena esposa se dedica toda la semana a una serie de labores agobiantes, monótonas e importantes para hacer que esta vida difícil sea un poco más fácil. 6, porque en la iglesia tomarás parte en la lectura de algunos pasajes hermosos de la Biblia. Y esta persona añade que aquel que no está familiarizado con la Biblia ha sufrido una gran pérdida. 7, porque es probable que allí cantes algunos buenos himnos. 8, porque allí tendrás la oportunidad de conocer y compartir con buenos vecinos. 9, porque así podrás mostrar tu fe a través de tus obras. Y 10, porque el hombre que no se conecta de alguna manera con la iglesia pierde muchas oportunidades de ayudar al prójimo y por lo tanto de manera incidental de ayudarse a sí mismo. El autor de esta lista, publicada hace casi 100 años, fue el presidente norteamericano Teddy Roosevelt. Y aunque algunas de las razones que Roosevelt da en esta lista no son malas en sí mismas, hay algunas cosas que llamaron mi atención al leerla. La primera es que pasa por alto totalmente la razón primordial por la que nosotros debemos congregarnos cada domingo, y es el hecho de que nuestro Dios nos ha convocado a estar aquí. Nosotros estamos aquí porque Dios nos invitó a venir aquí. En el día del Señor, el día que Cristo resucitó, y Él ha prometido hacerse presente en medio nuestro cuando su pueblo se congregan. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es una de las razones, o la razón primordial por la que nosotros debemos estar aquí. La segunda cosa que llama mi atención de esta lista es que presenta una perspectiva moralista de la iglesia que pierde de vista lo que la iglesia realmente es: un lugar de pecadores redimidos que se congregan para adorar a aquel que los rescató y a proclamar y celebrar el mensaje del evangelio por el cual fueron rescatados. La perspectiva que Roosevelt parece tener de la iglesia es la de un lugar donde buenas personas se reúnen con buenas personas para ser mejores personas. Pero no, la iglesia no es un country club de buenas personas. La iglesia es un asilo de pecadores, en los cuales estamos incluidos tú y yo. Ahora hay otro aspecto en esta lista que yo debo resaltar, porque ese es el foco de mi mensaje en esta mañana. Y es que en sentido general, el énfasis de las razones que Roosevelt da recae en los beneficios personales que debemos o que podemos derivar de nuestra asistencia a los cultos de la iglesia. Yo no conozco profundamente la teología del presidente Roosevelt, ni cuán sincera fue su profesión de fe en Cristo, y aparentemente era un hombre que profesaba la fe en una manera concreta y práctica.
Ahora, uno de sus hijos dijo de él una vez que cuando su papá iba a una boda, él siempre deseaba ser la novia, y si asistía a un funeral quería ser el cadáver. En otras palabras, él siempre quería llamar la atención sobre sí mismo. Era una persona egocéntrica. Ahora, antes de dedicarnos a pulverizar la reputación de Teddy Roosevelt, es importante que pongamos el dedo acusador sobre nosotros mismos. Porque, mis hermanos, el egocentrismo es algo con lo que todos nosotros tenemos que lidiar de una forma o de otra. Y es algo que se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra asistencia los domingos a la iglesia. Bueno, esa es la problemática con la que Pablo tiene que lidiar en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana al continuar con nuestra serie de exposiciones en su primera carta a los Corintios. Como nosotros hemos visto ya, esta era una iglesia que estaba manifestando un conjunto de síntomas que evidenciaban una profunda inmadurez espiritual. Muchos de sus miembros se aferraban a sus libertades, se aferraban a sus derechos, sin importarles cómo eso pudiera afectar su propia vida cristiana, cómo eso pudiera afectar el bienestar espiritual de otros, cómo eso pudiera afectar el buen testimonio del evangelio en el mundo. Y en la sección de la carta que vamos a estar considerando en el día de hoy, aunque usted no lo crea, en esta mañana, y vamos a salir a tiempo, créame, nosotros vamos a ver los capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver en esos 3 capítulos de la primera carta a los Corintios es que hay ciertos aspectos allí que deben estar presentes cuando nosotros nos congregamos como iglesia. Y esas cosas juntas constituyen un poderoso antídoto contra el egocentrismo de nuestros corazones. Cuando nosotros leemos el pasaje con esto en mente, que Pablo está atacando un problema, nosotros vamos a ver este pasaje con otra luz. Ahora, obviamente, hermanos, si yo pretendo en esta mañana considerar una porción tan extensa de la carta, es porque no nos vamos a detener a considerar cada uno de los detalles presentados por Pablo en estos capítulos. Ahora, yo creo que puede ser muy útil observar este pasaje como un todo y considerar cada una de sus partes a la luz del contexto general de esta sección. El primero de los aspectos que Pablo contempla aquí con respecto a la iglesia congregada es el hecho de que nosotros debemos manifestar unidad en medio de la diversidad. Unidad en medio de la diversidad. 1 Corintios 12, 1 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, cuando ustedes eran paganos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldición a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otros profecías, a otros discernimiento, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Una de las cosas que nosotros vimos al inicio de esta serie unos meses atrás es que uno de los problemas que estaba confrontando la iglesia era la profunda división interna que había entre ellos. Los hermanos se alineaban en torno a sus predicadores favoritos como si fueran facciones de un partido político cualquiera. Pero Pablo quiere hacerles ver que eso es totalmente contrario a lo que la iglesia es en esencia. Hermanos, no hay que ser muy observador
para darse cuenta que en cualquier iglesia, no solamente una iglesia de este tamaño, en cualquier iglesia hay diversas personalidades envueltas, hay diversos dones envueltos. Nosotros no somos iguales. Hay diversidad en medio de la iglesia de Cristo. Sin embargo, mis hermanos, las cosas que nos unen como cristianos son más poderosas que las que nos distinguen. ¿Y cuáles son esas cosas que nos unen? Bueno, Pablo menciona por lo menos 3 aquí. La primera de ellas es que todos nosotros, si somos cristianos, estamos sometidos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Bueno, obviamente lo que Pablo está diciendo aquí no es que cualquiera que pueda pronunciar esas 3 palabras, Jesús es Señor, ya eso es una prueba inequívoca de que esa persona es cristiana. No, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, yo quiero que ustedes examinen con cuidado esa breve declaración. Jesús es Señor. Porque en esa breve declaración está encerrada la esencia misma del cristianismo. Jesús es Señor. Jesús. Ese es el nombre que le fue asignado al Señor en su nacimiento. Y por lo tanto está conectado con la naturaleza humana del Señor. Mientras que la palabra Señor es un término oficial que los judíos usaban para referirse a Dios. Dios como aquel que tiene autoridad suprema sobre todas las cosas. Decir que Jesús es el Señor es afirmar que Jesús de Nazaret, aquel que nació del vientre de la Virgen María, aquel que ministró durante 3 años y medio en la nación de Israel, aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario, no era otro que Dios manifestado en carne. El Jesús histórico es Dios manifestado en carne, aquel que posee suprema autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, esta declaración no tiene mucha trascendencia en el día de hoy. De hecho, yo me sorprendo de la enorme cantidad de personas en el día de hoy que profesan ser cristianas, incluyendo personas muy famosas. Esta semana me enteré que Rocky, ¿cómo se llamaba Rocky? Sylvester Stallone profesa ser cristiano. Yo no estoy poniendo en duda su profesión de fe. Estoy diciendo simplemente que esta es una época donde en todos los estamentos de la sociedad hay un montón de personas que dicen que son cristianas. Ahora, muchas veces, lamentablemente, cuando uno examina la vida de estas personas, uno se da cuenta que no hay una consonancia entre la fe que se profesa y la vida que se vive. Entonces, cualquier persona en el día de hoy puede decir Jesús es el Señor sin saber lo que está diciendo y sin tener que sufrir ninguna consecuencia. Pero en los días del apóstol Pablo, declarar que Jesús es el Señor era colocarse a uno mismo en una posición sumamente difícil y peligrosa. Para los judíos, esa confesión era una blasfemia, porque ellos no pueden aceptar aún hasta el día de hoy la doctrina de un Dios que subsiste en 3 personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Para los griegos era una estupidez inaceptable, ya que no solo echaba por tierra sus creencias en los dioses del Olimpo, sino que también exaltaba a un judío que fue crucificado como el único Dios vivo y verdadero. Y para los romanos era una declaración revolucionaria y sediciosa, porque se oponía a la adoración del César, a quien ellos también llamaban Señor. Así que decir en aquellos días Jesús es Señor podía costarte la vida. Jesús es Señor. Y es en ese contexto que Pablo dice aquí que solo el Espíritu Santo puede mover a una persona a confesar que Jesús es el Señor y a vivir en consecuencia.
a proclamar que Jesús es el Señor y a vivir en consecuencias. Un Señor tiene autoridad sobre mí. Por eso es que Cristo dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si Jesús es el Señor, yo tengo que hacer lo que Jesús dice. De paso, hermanos, noten algo importante aquí. Y es que para Pablo, la señal inequívoca de que el Espíritu Santo está obrando en alguien no son los dones extraordinarios que esa persona manifieste tener. La señal inequívoca es la exaltación de Jesús como Señor. Ahora bien, si Jesús es el Señor de todos los creyentes por igual, ¿no debería esa declaración, esa realidad, sobrepasar todas las demás cosas que nos distinguen y que tienden a separarnos? Jesús es mi Señor, es tu Señor, es el Señor de aquel, es el mismo Señor. Nosotros tenemos un solo Señor, como dice Pablo en Efesios 4. Hermanos, el señorío de Cristo sobre nuestras vidas es el elemento cohesionador de la iglesia. Ese es el elemento cohesionador. A final de cuentas, yo sé que Marcos estuvo predicando estas 2 semanas cómo manejarnos como iglesia cuando tenemos diferentes opiniones. Pero a final de cuentas, mis amados hermanos, lo único que importa aquí no es tu opinión o la mía. Lo único que importa es la opinión del Señor. Nosotros nos sometemos al mismo Señor. Y esa opinión del Señor fue revelada en su palabra. Eso es lo que cohesiona a la iglesia. Pero no solamente estamos sometidos al mismo Señor, sino que el mismo Dios Trino está llevando a cabo su obra en cada uno de nosotros y a través de nosotros. Eso es lo que Pablo dice en los versículos 4 al 6. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dios puede hacer su obra en el mundo sin contar con ninguno de nosotros, pero Él ha decidido obrar a través de los miembros de la iglesia. Y por eso es que en los versículos 7 al 11 Pablo habla aquí de cómo Dios le da a cada uno la manifestación del Espíritu para provecho. Mis hermanos, Dios ha dotado a los creyentes con dones espirituales. Tú eres un creyente en Cristo, tú tienes un don espiritual, o probablemente algunos dones espirituales. Y Dios te ha dado esos dones para que tú sirvas en la iglesia. Una de las cosas que yo quisiera ponerte a pensar en esta mañana es que cuando tú salgas de aquí, tú salgas con la intención de orar al Señor que te ayude a conocer cuál es tu don y a preguntarte si tú estás poniendo tu don en operación en la iglesia. Porque si tú no estás poniendo tu don en operación en la iglesia, hay alguien que está haciendo lo que tú deberías estar haciendo. Dios ha dado dones a su iglesia, a cada uno. ¿Y qué son los dones espirituales? Alguien lo ha definido como una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica dentro del cuerpo que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. No son habilidades innatas, no se obtienen por el esfuerzo humano. Dios las otorga gratuita y soberanamente. Soberanamente. Pablo dice en el versículo 11 que el Espíritu Santo reparte estos dones a cada uno en particular como Él quiere. Y vamos a ver las implicaciones de eso en un momento. Como Él quiere. Y más adelante en el versículo 18 Pablo dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Él lo quiso así. ¿Por qué este es maestro de escuela dominical? ¿Por qué este otro predica? ¿Por qué este otro tiene una enorme capacidad para consolar? ¿Por qué aquel otro tiene una enorme capacidad para mostrar misericordia? Porque Dios repartió dones en su iglesia. Diferentes dones.
Es Dios el que decide cuál es el lugar que vamos a ocupar en la iglesia. Es Dios el que decide cuál es la función que nosotros vamos a desempeñar allí. Hermanos, Dios nos da dones para que sirvamos a otros, no para que los usemos como una plataforma de autoexaltación. Y eso era precisamente lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Los hermanos querían tener los dones más llamativos, no los que fueran más útiles. Pero Pablo les hace ver que eso es completamente absurdo. Es Dios quien decide soberanamente los talentos y dones que Él reparte a cada cual. Es Dios. Es Dios quien decide cómo tú vas a servir en la iglesia. De manera que la iglesia funciona mejor cuando cada uno hace lo que tiene que hacer. Ahora, cuando estaba en la conferencia de Gospel Coalition, Miguel, en un panel que tuvimos, Miguel Núñez dio una ilustración que me encantó. Decía que había un joven que estaba tomando clases en un seminario y uno de sus profesores era Howard Hendricks. Aquellos que no han oído ese nombre, Howard Hendricks fue un hombre que Dios usó en gran manera en años pasados en el entrenamiento de líderes y era un hombre muy genial. Esa era su característica. Yo me imagino lo que debió haber sido tomar clases con Howard Hendricks, porque era una persona muy ocurrente. Y este joven le decía: señor Hendricks, yo creo que Dios me ha llamado a predicar. Y Howard Hendricks, que lo conocía bastante bien en el aula, dudaba en gran manera que este joven realmente habría sido llamado por Dios a predicar. Pero él insistía. Hasta que un día exasperado, Howard Hendricks le dijo: mira, mi hijo, puede ser que tengas el don de la predicación, pero nadie tiene el don de escucharte. Nadie tiene el don de oírte. Dios coloca a cada uno donde Él quiere. Y nosotros tenemos que someternos a la voluntad soberana de Dios. Y eso nos lleva de la mano al segundo aspecto que Pablo enfoca en los versículos 12 al 30, y es la mutua dependencia de los creyentes entre sí. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Hermanos, yo esperaría que el apóstol Pablo siguiera diciendo: así también la iglesia. Pero eso no es lo que el texto dice. Pablo dice: así como un cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros forman un solo cuerpo, así también Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hace unos años atrás se puso muy de moda entre los carismáticos la doctrina de que no todas las personas han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hay creyentes bautizados en el Espíritu, hay creyentes que no han sido bautizados en el Espíritu, pero Pablo dice aquí que todos los cristianos, todos sin excepción, hemos sido bautizados por un solo Espíritu, y eso nos ha sumergido dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros no fuimos salvados por Dios para que siguiéramos viviendo vidas individualistas, sino para que formáramos parte de un cuerpo. Ahora, hermanos, ¿cómo funciona el cuerpo humano? Esta pregunta es importante porque así es como se supone que debe funcionar la iglesia. ¿Cómo funciona el cuerpo humano? Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo que Pablo está diciendo aquí es muy sencillo: no envidies los dones de otros. No envidies los dones de otros.
Mi hermano, mi hermana, la importancia de un miembro no se define por lo llamativa que pueda ser su función, y mucho menos por sus preferencias personales. Imagínense por un momento que nuestro hígado decidiera de repente funcionar como pulmón. ¿Ustedes creen que por eso vamos a respirar mejor? No, lo que va a suceder es que nuestro cuerpo dejará de eliminar desechos y finalmente terminaremos envenenados. El hígado debe funcionar como hígado, el pulmón debe funcionar como pulmón. ¿Y sabes qué, mi amado hermano? Tu función en el cuerpo es más importante de lo que tú crees. Tu función en el cuerpo, aunque nadie la vea, nadie se da cuenta de lo que tú haces. Tú eres el dedo gordo del pie derecho. Tú estás siempre metido en el zapato. Nadie te ve. Pero tu función en el cuerpo es más importante de lo que tú crees, independientemente de lo visible que sea tu ministerio. Ahora, así como nosotros debemos evitar la envidia de otros dones, Pablo nos dice también que no debemos menospreciar los dones que otros tienen. Esto es al revés. Yo no debo envidiar los dones de otros, pero tampoco debo menospreciar los dones de otros. Hablando con Aileen y con Ethan estas semanas atrás, Aileen me comentaba de un libro que lo tengo ahí en línea, no lo he leído todavía. Es un libro de Paul David Tripp titulado Un llamamiento peligroso, y es acerca del llamamiento al ministerio pastoral. Y una de las cosas que Paul Tripp dice en ese libro es que muchas veces los pastores, y aquí hay algunas veces los pastores, sin darnos cuenta, nos colocamos por encima de la iglesia, como si nosotros no fuéramos cristianos comunes y corrientes que necesitamos de vuestros dones. Hermanos, Dios me ha llamado a predicar, yo me paro aquí y estoy supuesto a edificar a toda la iglesia, pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Yo como cristiano te necesito a ti. Yo no puedo menospreciar los dones que el otro tiene, porque todo el cuerpo se necesita. Lo cual ya de por sí dice algo acerca de las personas que voluntariamente se aíslan de la iglesia. ¿Qué están manifestando? Un peligroso orgullo, porque ellos creen que son autosuficientes. Ellos pueden vivir sus vidas cristianas sin necesitar a los demás. ¿Qué dice Pablo en el versículo 20? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Fíjense que esto es al revés. Ahora es el ojo diciendo, yo no te necesito a la mano. Ajá. Yo puedo ver mi Biblia ahí en este púlpito, pero mis ojos no pueden tomarla. Mis ojos necesitan mis pies para acercarme al púlpito. Mis ojos necesitan mis manos para tomar la Biblia. Entonces el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Escucharon eso, hermanos? Hay miembros en esta iglesia cuya función principal, sobre todo pienso en esas hermanas mayores y fieles de nuestra iglesia, que fielmente se dedican a orar por sus pastores. Ya no pueden hacer mucho, no pueden ir de casa en casa predicando el evangelio. Probablemente no pueden estar visitando todo el tiempo en los hospitales. Ellas están para que las visiten. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Dice, aquellos que nos parecen más débiles son los más necesarios. La visión que Dios tiene de la iglesia definitivamente, hermanos, es muy diferente a la que nosotros tenemos. Dios no tiene celebridades en la iglesia. Dios ve a cada miembro con su función en particular. Y yo tengo la convicción de que cuando lleguemos al cielo y estén repartiendo coronas, hermanos, nos vamos a llevar tremendas sorpresas. Tremendas sorpresas. Nosotros vamos a estar esperando que los primeros en la lista van a ser las celebridades eclesiásticas. Y quién sabe si alguna de esas celebridades van a llegar bien de último.
y van a recibir, probablemente, por decirlo en buen dominicano, un premio de consolación. Y hermanos que tú ni sabías que estaban en la iglesia, que nunca llamaron tu atención, van a recibir tremenda corona por su fidelidad. Dios no ve como tú y yo vemos. Sigue diciendo Pablo: y aquellos, versículo 23, del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ven, hermanos, porque yo decía en la introducción que este pasaje nos provee un poderoso antídoto contra el egocentrismo. Mi hermano, ¿alguna vez a ti se te había ocurrido pensar que cada vez que tú asistes a la iglesia con un espíritu adecuado, dispuesto a dar y a recibir, te estás exponiendo a un medio de gracia que te ayuda a luchar contra el egocentrismo? Cada vez que tú vienes a la iglesia. Dime aplicar esta declaración de Pablo en el versículo 26 a nuestras alabanzas congregacionales. De paso, yo sé que ya se avisó que próximamente voy a dar una serie sobre la adoración en la iglesia. Y estoy orando mucho al Señor y les pido a ustedes que oren al Señor por esa serie de mensajes, porque creemos que van a ser muy importantes en la vida de esta congregación. Ahora vamos a pensar en las alabanzas congregacionales a la luz del versículo 26. Tal vez viniste al culto esta mañana con un profundo sentido de gratitud por las bendiciones que el Señor te ha dado esta semana. Tú estás contento. Esta fue una buena semana y tú quieres expresar esa emoción de gozo, de alegría, cantando acerca de la victoria que nosotros tenemos en Cristo. Pero resulta que el director que planificó este culto escogió uno o dos himnos que hablan de la realidad de la lucha del creyente y del consuelo que tenemos en Dios. Y tal vez tú no te sientes particularmente identificado con esa temática en este momento. Ahora lo mismo sucede a la inversa. El creyente en aflicción no se siente inclinado a cantar himnos de gozo. Bueno, ¿qué debemos hacer? Bueno, ¿saben lo que hacen algunos? Se callan en los himnos con los que ellos no conectan. Se callan. Ellos no alaban a Dios porque el himno en ese momento no conectó con lo que él está sintiendo en su corazón. Bueno, hermano, eso es exactamente lo opuesto a lo que Pablo quiere que ocurra en la iglesia. Nosotros debemos identificarnos unos con otros en las alabanzas. Debemos padecer con los que padecen. Debemos gozarnos con los que se gozan. Tal vez ese himno en particular a ti no te está ministrando en esta circunstancia, pero tú estás aquí para ministrar a los demás a través de los himnos que tú cantas. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría a través de nuestros cánticos, de nuestros himnos y de nuestros salmos. Yo canto para edificar al otro. ¿Tú has pensado en eso? De verdad, hermano, cuando tú estás cantando, tú estás consciente de que tu voz debe unirse a la voz de la iglesia para que todos nos edifiquemos mutuamente. Eso es la iglesia funcionando como un cuerpo. Aún en esos detalles. Lo que nos lleva de la mano al tercer aspecto que Pablo menciona en el capítulo 13, la preeminencia del amor. Y este es uno de los pasajes más famosos de 1 Corintios. De hecho, yo creo que es uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento.
Pero lamentablemente muchas veces perdemos de vista el contexto en el que Pablo escribió este famoso himno al amor. Pablo no ha cambiado de tema. Pablo está hablando de la iglesia congregada. Es por eso que él comienza el capítulo hablando de lo que nosotros podemos hacer en la iglesia sin amor. Versículo 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Muchas veces se dice, y con razón, que cuando nosotros venimos a la iglesia a adorar, debemos estar conscientes de que venimos a encontrarnos con Dios para preparar adecuadamente nuestros corazones. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero ¿saben qué, hermanos? Si tú te quieres preparar adecuadamente para venir al culto de oración, no olvides que tú vienes a encontrarte con Dios y con su pueblo. Tú vienes a encontrarte con Dios y con aquellos que Dios ha redimido, pero que todavía no han sido perfeccionados. Y seguramente en ese contexto te vas a encontrar con hermanos y con hermanas con los cuales tú has tenido problemas en el pasado. Mire, déjenme decirles algo, porque algunas personas tienen una visión muy romántica de lo que es la vida en la iglesia. Si tú has estado más de un mes envuelto en la vida, realmente envuelto en la vida de la iglesia, es sumamente difícil que tú no hayas tenido problemas con alguien. Por eso yo decía una vez que la iglesia es un sitio peligroso. Somos pecadores redimidos, pero no somos perfectos. Y cuando tus imperfecciones chocan con mis imperfecciones, vamos a tener problemas. Ahora es en el contexto de esos problemas que nosotros debemos manifestar el amor bíblico. ¿Saben lo que hacen las personas del mundo cuando tienen problemas? Alejarse. ¿Cuál es el refrán? Buena verja hacen buenos vecinos, ¿verdad que sí? Buena verja hace buenos vecinos. Pero ese no es el espíritu que debe prevalecer en la iglesia. Noten, hermanos, cómo Pablo describe las acciones del amor en los versículos 4 al 7. Y ustedes van a ver que todas implican problemas. O sea, te estoy diciendo, hermano, hermana, si tú tienes algún problema con alguien y decides alejarte de la iglesia para evitar ese problema, tú estás haciendo algo que es antibíblico y que no te va a ayudar a crecer como cristiano. Permítanme hacer un ejercicio con ustedes en esta mañana. No es original. Yo voy a sustituir, voy a leer el texto, versículos 4 al 7, pero yo voy a sustituir la palabra amor por nuestros nombres. Y tú puedes colocar el tuyo. A ver si este texto te describe a ti. Oye lo que este texto dice. José es sufrido, Ramón es benigno, María no tiene envidia, Raúl no es jactancioso, Rebeca no se envanece, Manuel no hace nada indebido, Carlos no busca lo suyo, Ana no se irrita, Sara no guarda rencor, Juan no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, Marta todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese eres tú. Mis hermanos, ¿en qué contexto? No, ese no eres tú ni soy yo. ¿Saben quién es ese? Jesucristo. El único que cumple ese retrato a la perfección es Jesús. Ahora, ¿sabes lo que Dios está haciendo contigo y conmigo? Nos está puliendo a través de la interacción con hermanos imperfectos para que nosotros nos parezcamos cada vez más a Jesús. Así que no le salgas huyendo a la iglesia, porque la iglesia es el instrumento de Dios con sus problemas para hacerte igual a Cristo. Mis hermanos, esa clase de amor
debe gobernarnos en todo contexto, pero es obvio que no debe estar ausente cuando la iglesia se congrega como iglesia, los domingos, para adorar juntos al Señor. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mi amado hermano, déjame decirte algo. Tú no puedes cumplir lo que dice ese texto viendo el culto por Gracia TV. Y yo repito, es una bendición el hecho de que nosotros, cuando estamos enfermos, podemos oír la predicación de la palabra por Gracia TV. Pero nosotros no venimos a la iglesia a escuchar sermones. Nosotros venimos a la iglesia a poner nuestros dones en operación, a beneficiar al cuerpo. Y eso solo puede pasar si tú estás aquí en el culto. Por eso Pablo dice: no se dejen de congregar. Si tú eres miembro de una iglesia, debes estar en esa iglesia poniendo tus dones en operación, porque es a eso que Dios te llamó, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pablo concluye esta sección, 1 Corintios 13, hablando de la permanencia del amor. Versículo 8: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Algunas personas entienden que como lo perfecto ahí es la segunda venida de Cristo, y yo creo que es la segunda venida de Cristo. Algunas personas entienden que por lo tanto las lenguas y las profecías deben perdurar hasta la segunda venida. Pero lo que es en parte allí no son las lenguas. Nosotros no hablamos en lenguas en parte, ni profetizamos en parte. Lo que es parcial aquí es el conocimiento. Pablo dice: en parte conocemos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Fíjense que Pablo está hablando allí del conocimiento. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando Cristo vuelva, nuestro conocimiento será 1000 veces más amplio que ahora. Pero Pablo termina diciendo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero ¿saben cuál es el mayor? Hermanos, es el amor. El mayor de ellos es el amor. Cuando nosotros estemos en el cielo, no necesitaremos ni la fe ni la esperanza. Nunca más. Vivimos por fe aquí. Allá viviremos por vista. Todo aquello que ahora vislumbramos a lo lejos, allá será una realidad concreta. En el cielo no necesitamos la fe, en el cielo no necesitamos la esperanza, pero el amor seguirá siendo la característica predominante en el cielo. El amor. Dice Jonathan Edwards: en cada corazón en el cielo el amor mora y reina. Amor a Dios y amor a mis hermanos en Cristo. Pero hermanos, es aquí y ahora, en dependencia del Espíritu de Dios, cuando debemos comenzar a ejercitarnos en ese amor, que disfrutaremos perfectamente en la presencia del Señor por los siglos de los siglos. Y una de las maneras en que nosotros podemos comenzar a ejercitar ese amor aquí y ahora es edificándonos unos a otros, que es el otro aspecto
que Pablo trata en el capítulo 14, versículos 1 al 26, la edificación mutua. Y el énfasis de Pablo en toda esta sección es sumamente obvio. Debemos procurar la edificación de la iglesia a través del ejercicio de nuestros dones. Versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En esa época en que el don de profecía y el don de lenguas estaban vigentes, Pablo dice, procura sobre todo profetizar, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, ¿cuál es el énfasis? La edificación. Y ustedes pueden seguir leyendo el texto, es muy largo, pero van a ver cómo la palabra provecho, edificación, se repite una y otra vez. Ahora, Pablo ha estado mencionando, y yo a propósito no me he metido en ese tema, el don de lenguas y el don de profecía. Y yo decía al principio, no es mi intención detenerme en los detalles controversiales de este texto. Pero déjeme decir algo acerca de los dones de lenguas y de profecías. ¿Qué es el don de lenguas? Bueno, era la capacidad de hablar en un idioma extranjero sin haberlo estudiado. O sea, es una persona que de repente recibe la capacidad de hablar en chino, en mandarín, perfecto, sin haber estudiado mandarín. Algunas personas en el día de hoy hablan una jerga y dicen que están hablando en lenguas. No, pero las lenguas bíblicas no son una jerga. Yo me acuerdo una vez en una clase de escuela dominical, hablando acerca del don de lenguas, que le decía, hermanos, yo voy a decir 3 cosas en idiomas extranjeros y yo quiero que ustedes me digan por lo menos qué idioma es. Y le decía, primera frase, what carule good to get. Segunda frase, ¿qué el cotele bredilami? ¿Qué idioma yo acabo de hablar? Ninguno, es un disparate, inventado. Hay personas que hablan así y el que lo oye a veces, estaba hablando francés porque tú no sabes francés. Pero las lenguas bíblicas son idiomas que la persona no estudió y de repente los habla. Y de la misma manera el don de profecías eran revelaciones que Dios daba a la iglesia en ese momento, cosas que la iglesia necesitaba escuchar. Bueno, por diversas razones, y yo no voy a entrar en ese tema, nosotros creemos que esos dones cesaron. ¿Cuándo? Cuando el Nuevo Testamento terminó de escribirse, porque ya no son necesarios. Pero el principio establecido por Pablo en cuanto al uso de esos dones en la iglesia continúa vigente en el día de hoy. Los dones deben ser usados para la edificación de los demás. No para hacer un espectáculo, no para llamar la atención sobre nosotros mismos. Es por eso que Pablo dice en el versículo 13, el que tiene el don de lenguas, pide en oración poder interpretarla. Por otra parte, Pablo está preocupado por los incrédulos que visitan la reunión de la iglesia. Hermanos, ¿qué pensaría un incrédulo, no es cristiano, si de repente llega a un lugar donde todo el mundo al mismo tiempo está hablando en un idioma que ellos no entienden? ¿Cuál sería la conclusión? La conclusión es que llegaron a un manicomio, no a una iglesia. Y eso es exactamente lo que dice Pablo en el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? O sea, para que nadie se sienta ofendido, lo del manicomio lo dijo Pablo, no yo. O sea, Pablo dice que en una iglesia donde todo el mundo está hablando al mismo tiempo y para colmo en lenguas, dice, va a pensar que llegó a un manicomio, no a una iglesia. Versículo 24, pero si todos profetizan, y vamos a ver luego que ese todos es por orden,
y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. La profecía es superior. Y finalmente Pablo enfatiza el hecho de que la edificación de la iglesia es una responsabilidad de todos. Versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todo para edificación. Por supuesto, hermano, esta lista de dones que Pablo nos ofrece aquí no es exhaustiva. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, Pablo menciona el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortar, y sobre todo un don que a nadie le gusta, que nadie quisiera tener, el don de dar con liberalidad, el don de presidir, el don de hacer misericordia. El punto es que cada uno de nosotros tiene una función que debe llevarla a cabo para la edificación de la iglesia. Pastor, ¿cómo yo descubro mi don? Palabra clave: involúcrate en todo servicio que tú puedas hacer en la iglesia. Todo servicio que está a tu alcance hacer, hazlo. Persigue las oportunidades, porque es involucrado y sirviendo que Dios te va a mostrar en qué tú eres bueno. Las demás personas te lo van a decir. Las demás personas te van a hacer saber que Dios te usa en eso y no te usa en esto otro. Pero involúcrate, mi hermano, es la única manera. Finalmente, voy a terminar a tiempo. El quinto y último aspecto que Pablo menciona en el pasaje es que nosotros debemos hacer todas las cosas en la iglesia decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Ese es el tema de los versículos 27 al 40. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, evalúen la profecía. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Hermanos, ¿ven el orden aquí? Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y por si acaso alguien dice, no, lo que pasa es que el Espíritu vino y me arrebató y me puso a hablar sin que yo me diera cuenta. Dice Pablo, no, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión. Mis hermanos, estas directrices son un golpe mortal contra el egocentrismo de los corintios. No se olviden del tema. Yo me imagino a un hermano en la iglesia en Corinto: yo quiero mostrar mi don. Yo quiero que la gente me escuche hablando en lenguas o profetizando. Yo tengo un mensaje de Dios muy importante que yo tengo que decir. Pero Pablo les hace ver que hay un orden que debemos seguir. De lo contrario, mis hermanos, la iglesia no será edificada y nuestro Dios no será glorificado, porque Él no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Hace unos años atrás, una persona me dijo: a mí no me gusta tu iglesia. Yo le dije: ¿por qué? Bueno, porque yo quisiera una iglesia que fuera más espontánea. Dame algunos ejemplos. Bueno, yo quisiera que en la iglesia, por ejemplo, si un hermano de repente quiere dar un testimonio, se pare y dé el testimonio. Luego viene otro y quiere leer un texto bíblico, se para y lee un texto bíblico. Luego viene otro y se para y quiere dar una exhortación y da una exhortación. Yo le dije: mire, eso suena fantástico, pero vamos a hacer un ejercicio de realidad. En nuestra iglesia hay un promedio de 900 personas un domingo en la mañana. Vamos a suponer que solamente a un 10% se le ocurriera ese domingo
decir algo. ¿Cuánto es el 10%? 90 personas. Ustedes se imaginan, hermano, un 10%, vea, vamos a ponérselo más fácil, un 5%, solo 45 personas se van a parar el domingo y van a dar un testimonio y una exhortación y van a leer un texto bíblico. ¿Saben cuál va a ser el resultado? Bueno, uno de ellos por lo menos es que no vamos a predicar, no va a haber tiempo. Hermanos, Dios quiere que las cosas se hagan en orden, porque Él es un Dios de orden. Versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que poner una camisa de fuerza en la iglesia. No, en el versículo 37 Pablo dice, si alguno se cree profeta o espiritual, y ya Pablo se estaba adelantando al hecho de que alguno pudiera juzgar lo que él estaba diciendo, reconozca que los que escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Fíjense cómo Pablo trae aquí la espontaneidad y el orden al mismo tiempo. Algunas personas idolatran la espontaneidad y la iglesia es un desorden. Algunas personas, y yo creo que IBCJ más fácilmente es culpable de esto otro, puede llegar a idolatrar tanto el orden que mate la espontaneidad. No, Pablo quiere que las dos cosas se manifiesten en la iglesia, pero todo decentemente y con orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. En conclusión, mis hermanos, porque ya el tiempo sí se me fue, esta es una generación que exalta y alimenta el individualismo y el egocentrismo. Pero si somos cristianos, debemos recordar que fuimos comprados por precio y fuimos libertados de esa esclavitud. ¿Saben para qué? Para poder dedicarnos libremente a servir al Señor en el contexto de su iglesia. Participar del culto de adoración con la conciencia de que somos parte de un cuerpo, unidos bajo el señorío de Cristo, dependientes los unos de los otros, es uno de los medios más poderosos que Dios ha de usar para seguir conformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, lo que sucede aquí cada domingo es extremadamente importante. No solo porque la palabra que está siendo, por la palabra que está siendo expuesta por el predicador, sino también por la dinámica que se desarrolla cuando la iglesia se congrega como un cuerpo para adorarle a Él. Cada domingo nosotros venimos a proclamar y celebrar el Evangelio a través de los himnos que cantamos, a través de la predicación de la palabra, a través de nuestras oraciones. Pero ¿sabes qué? Y ahora que el culto está a punto de terminar, tú debes escuchar eso. ¿Sabes qué? También nosotros venimos a proclamar y celebrar el Evangelio a través de nuestras conversaciones informales con los hermanos. Hermanos, tómenme esto con amor. Yo voy a traer una crítica aquí. A veces yo veo que hay hermanos en la iglesia que desde que termina el culto, inmediatamente van a hablar con las mismas personas de todos los domingos. Es bueno tener amigos, hermano. Es bueno tener amigos. Es bueno cultivar las amistades, pero ¿saben qué? Aquí hay una iglesia que te necesita a ti. Ven a la iglesia con la conciencia de ministrar a otros. Hay hermanos aquí sentados ahora mismo que necesitan de tu consuelo. Hay hermanos ahora mismo que necesitan que tú les recuerdes el Evangelio. Hay hermanos ahora mismo que te necesitan en la iglesia. Ven los domingos con la intención de celebrar y proclamar el Evangelio aún en tus conversaciones.
Porque es en ese contexto de la celebración y proclamación del Evangelio que nuestra fe y nuestra esperanza se fortalecen en Cristo para poder seguir corriendo a la carrera con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Hermanos, yo sé que ha sido un texto largo, pero yo espero que el haberlo visto de esa manera les haya permitido ver el culto de adoración con otros ojos. Hay algo importante que está pasando aquí y tú no eres un simple observador, tú eres parte de eso. Que Dios nos ayude a aprender a pensar como parte que somos de un cuerpo.